la bienvenida al presidente de Colombia, Iván Duque, que me acompaña esta noche. Presidente, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo muy especial para ti, para toda tu audiencia, y es un gusto estar nuevamente acá. Al contrario, gracias por siempre aceptar las invitaciones a este programa. Y, presidente Duque, voy a entrar de lleno con la controversia más reciente que se ha generado precisamente por una decisión de Estado que tiene que ver con el COVID, tiene que ver con la vacuna y tiene que ver con los venezolanos. Venezolanos que estén en el país de manera irregular no serán vacunados. Ha generado cualquier cantidad de reacciones. Por ejemplo, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, actual rector de la Universidad de los Andes, dice que no vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico y es una propuesta antiética, entre otras cosas. ¿Qué dice a esto? Bueno, lo primero, Fernando, es que yo creo que mi gobierno en particular tiene toda la autoridad moral para hablar de fraternidad frente a la población venezolana. Nosotros hemos recibido casi 2 millones de hermanos y hermanas venezolanas en territorio colombiano. Le hemos dado nacionalidad colombiana a decenas de miles de niños con riesgo de apatridia. Hemos regularizado cerca de 700.000 venezolanos en Colombia para que puedan trabajar con todas las garantías. Y también hemos estado proveyendo servicios de salud, servicios de educación y otra serie de servicios sociales. En el caso particular de la vacunación, nosotros anunciamos el plan de vacunación que está orientado a vacunar a cerca de 35 millones de colombianos. ¿Con qué premisa? Con la premisa de la población en Colombia, de la cual tenemos información, la cual está censada y la cual también está en las bases de datos del sistema de salud. ¿Por qué? Porque necesitamos ir adelantando el plan de vacunación con una secuencia. Primero, reducir la letalidad, es decir, atender a las personas que están en la población de mayor riesgo, mayores de 70 años, personas entre 60 y 70 años. Solamente con esos dos segmentos estaríamos reduciendo en más de un 70% la letalidad. Y después personas con preexistencias y comorbilidades. Y toda esa información se tiene, como se tiene también la información de los migrantes regulares. ¿Qué dijimos nosotros? En la priorización de esas vacunas, nosotros tenemos que trabajar con la población colombiana, con la población migrante que tiene doble nacionalidad y también con la población migrante regularizada. Esa es la línea de priorización. ¿Por qué no se ha hablado de los demás? Sencillamente porque no tenemos información, Fernando. No conocemos esa información. Y por otro lado, porque si nosotros decimos que vamos a vacunar a cualquier venezolano que esté en territorio colombiano, dada la porosidad de nuestra frontera y dada la ausencia de mecanismos de vacunación en Venezuela, lo que podemos tener es una estampida migratoria que puede volver prácticamente no solamente insostenible el sistema de salud de Colombia, sino que adicionalmente no tendremos capacidad también para vacunar a esas personas o para atenderlas en los servicios de salud. Esa es la razón de mi comentario. No es un comentario ni antiético, ni tampoco sectario frente a ningún migrante. Lo que pasa es que el mismo comité de expertos en vacunación ha sido clara que la estrategia se tiene que concentrar primero en la población colombiana, población regularizada, la cual tengamos información, porque las personas se van llamando conforme a la información que se tiene en el sistema de salud. ¿Quién tiene preexistencias? ¿Quién tiene comorbilidades? ¿Quién está dentro de la población de riesgo? No es que cualquiera llegue a un punto de vacunación y dice, hágame el favor y me vacuna. No, hay una secuencia, entre otras cosas porque son 2 dosis por persona, y justamente en ese sustento es que nosotros hemos dicho que esa población no está inicialmente priorizada y que la priorización está en ciudadanos colombianos, en la secuencia que hemos dado, y también en los migrantes con situación regular. Entiendo lo que me está explicando, vaya, desde la perspectiva de Estado, ¿no? Y en la organización y el orden. Pero hay un dato muy interesante que menciona el propio exministro de Salud, Gaviria, sobre una mala idea desde el punto de vista epidemiológico, basándonos en que en el país hay radicados casi 2 millones de venezolanos, por ejemplo. Cerca del 55% de ellos no tiene definida su situación migratoria. ¿A qué me refiero? Bueno, y están ubicados en Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali. Presidente, ¿qué pasa cuando se tiene a la mitad, alrededor de 1 millón de venezolanos no registrados que pueden, y seguramente serán muchos de ellos, portadores del virus? No estamos hablando de de un pequeño número. Empecemos por los riesgos epidemiológicos. Empecemos por la consideración epidemiológica.
La primera consideración epidemiológica que hace parte de la secuencia de vacunación nuestra es reducir la letalidad. Por eso los primeros segmentos de la población que van a ser vacunados son personas que son mayores de 70 años. Los mayores de 70 años representan el 54%, Fernando, de las personas que han fallecido por COVID-19 en Colombia. Las personas entre 60 y 70 años representan cerca del 27% de las personas que han fallecido por COVID-19. Entonces, solamente desde el punto de vista epidemiológico, enfrentando una vacunación hacia ese segmento, estamos logrando el primer propósito, que es reducir de manera acelerada la letalidad del virus. Lo segundo es vacunar al personal de la salud. Personal de la salud que ha estado en la primera línea de atención. Después pasamos a segunda y tercera línea de atención. Tenemos, por supuesto, también en esos primeros grupos las personas con comorbilidades y preexistencias que pueden ser inclusive menores a los 60 años y que ahí también reducimos la letalidad de manera significativa. Y después entrarán otros grupos, entran los maestros, entra la fuerza pública, entra la defensa civil, entra la Cruz Roja, entran los servicios de atención y después vamos llegando a otros segmentos de la población. Todos los migrantes que estén en situación regularizada, que estén en estos grupos, por supuesto que van a recibir la vacuna. Y lo que nosotros hemos dicho, no están priorizados. Pero también voy a decir una cosa, Fernando. Uno podría decir, claro, los que estén adentro de Colombia, pues atiéndanlos, ¿por qué los van a dejar por fuera? El problema, ¿cuál es? Que si el mensaje es que cualquier venezolano que esté en Colombia, teniendo en cuenta la porosidad de la frontera y teniendo en cuenta más que es una frontera viva, donde en muchos puntos hay entradas y salidas, pues claramente no estamos hablando solamente de los que están adentro, sino los que pueden llegar mañana, pasado mañana, en un mes, en 2, en 3, en 5 o en 6. Y si nosotros damos ese mensaje, quiere decir que nuestro plan de vacunación no se podría cumplir como está previsto para 35 millones de personas, sino que tendríamos un supuesto incierto, que es el número de venezolanos indeterminados que cruzaran la frontera. Y ningún país del mundo hoy está en condiciones de hacer eso. Es como si también viéramos países de Europa diciendo, ok, nosotros vamos a vacunar nuestra población, pero a todos los migrantes ilegales que lleguen también los vamos a vacunar. Ningún país puede hacer una planificación hoy de esa manera. Y yo sé que puede sonar como algo controversial, pero ciertamente lo que estamos diciendo es priorizar y priorizar en la población colombiana inicialmente. Ahora, también voy a decir lo siguiente, Fernando. Qué bueno fuera que la comunidad internacional donante y que ha estado también con discursos muy ilustres para atender la población migrante, pero que no necesariamente ha desembolsado los recursos que se han comprometido, dijera, vamos nosotros a aportarle a Colombia recursos para que se pueda también vacunar a esa población. Y claro, si nos dan también los recursos para hacerlo y no le estamos quitando la posibilidad de vacunarse a un ciudadano colombiano, por supuesto que nosotros lo haríamos. Y en eso estamos dispuestos a colaborar. Es más, Fernando, Colombia hoy se gasta al año casi $1.000 millones en atender toda la población migrante. Cuando vemos la crisis siria, lo que la comunidad internacional ha aportado por migrantes son cerca de $2.000. Y en el caso de Venezuela no llega a $200. Hemos asumido nosotros gran parte, la mayoría de ese costo, y lo hacemos con sentido fraterno. Y entonces lo que nosotros decimos es priorización. Y claro, tenemos una población venezolana en Colombia que no necesariamente sabemos dónde está ubicada, porque no está registrada, porque están en la informalidad. Y ese es uno de los desafíos que el propio Comité de Epidemiología y de Vacunas del Ministerio resaltó para que en la línea de priorización nosotros cumpliéramos con el primer objetivo, que es llegar a la población colombiana, prevenir la letalidad y al mismo tiempo minimizar los contagios dentro de la población colombiana. Por supuesto, ningún tipo de comunicación, colaboración, estrategia, nada con el régimen de Maduro, ¿no? En este sentido. Pues es que, a ver, Fernando, hablemos las cosas prácticas. Es que en Venezuela el sistema de salud está totalmente destrozado, destruido. No hay información confiable. Empecemos por un caso que a mí me tocó manejar el año pasado. Nosotros nos encontramos con que a comienzos del año 2019 aparecieron brotes de sarampión en territorio colombiano cuando Colombia era un país libre de sarampión. Con el equipo de nuestro Instituto Nacional de Salud de Epidemiólogos de Campo fuimos y atendimos la situación. ¿Y con qué nos encontramos? Con que en Venezuela no se hace vacunación contra sarampión hace 4 o 5 años. Y si eso está pasando con algo tan elemental en la niñez, imagínate qué puede estar pasando en el resto. ¿Cuál ha sido nuestro argumento? Nosotros hacemos toda la coordinación humanitaria necesaria
¿Con qué? Con el propósito de buscar control epidemiológico, y lo hemos venido haciendo a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos una realidad, y es que las carencias del sistema de salud en Venezuela están también pasándole unas cuentas de cobro a Colombia, y lo estamos sintiendo en las zonas de frontera, donde los hospitales de zona de frontera tienen hoy no solamente un gran nivel de ocupación, sino que también la presión sobre las unidades de cuidado intensivo está siendo detonada por población migrante en condición no regular. Nosotros lo hemos venido atendiendo y hemos fortalecido las unidades de cuidado intensivo, pero tener una desbandada ilimitada sobre la expectativa de que se van a otorgar vacunas en Colombia es en sí mismo también una mala política de salud pública. Es preferible decir cuáles son los segmentos priorizados y no abrir una expectativa que se traduzca en una llegada aún más grande de migrantes que ya también desborda nuestra capacidad de atención. This is Fracture. Hablando de Venezuela, presidente Duque, hace poco recibió usted a Leopoldo López, y al final del programa que tiene diariamente, que se llama Prevención y Acción, que es un programa que se origina precisamente por el tema del COVID, hizo una aparición Leopoldo López y hablaron ahí 5 minutos. Pero esto generó un debate entonces en el país y una controversia sobre si se está utilizando el espacio ya como una cadena nacional para propaganda política, y se ha desvirtuado su intención, que era precisamente el tema COVID, para informar a los colombianos. ¿Qué dice usted? Bueno, lo primero, Fernando, es que este espacio se creó en el marco de una emergencia sanitaria. Hemos tenido este espacio de manera permanente para informar a Colombia, y no es un espacio de monólogo ni de protagonismo presidencial. En este espacio hemos tenido más de 70 médicos especialistas. Hemos tenido presidentes de otros países, gobernadores, alcaldes, autoridades sanitarias, el director de la OMS, la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos llevado siempre ese mensaje. Ahora la pregunta, ¿por qué estuvo invitado Leopoldo López? Leopoldo López yo no lo invité para hacer política. Lo invité para hablar de situaciones políticas en Venezuela. Lo invité porque dentro de su visita a Colombia, él estuvo haciendo una visita humanitaria en la zona de frontera, y estuvo visitando los centros donde hemos estado atendiendo pacientes con COVID que son venezolanos, y también pacientes que tienen otras patologías, y los centros de atención nutricional para la niñez. Esa voz de él, que además es una persona que tiene una vocería también del gobierno de transición o de la figura interina, esa voz es importante para que ellos lo vean, y mucho más él, que tiene presencia en este momento en otros países, para justamente motivar y movilizar la cooperación internacional para atender esa situación. Nosotros le brindamos no solamente todo el acompañamiento para que pudiera hacer la visita, sino para que se diera cuenta del esfuerzo fiscal, del esfuerzo económico que se hace por parte de Colombia, el esfuerzo social, y de cómo nosotros hemos venido asumiendo esa gran mayoría de costos, y la participación de la comunidad internacional, que yo no puedo negarlo, han estado, pero sigue siendo realmente tenue comparada con los niveles de gasto que tiene Colombia. Y de hecho, si uno mira su intervención ese día, era una intervención que estaba ligada a esas condiciones humanitarias, a su interacción con esas personas que están siendo atendidas en Colombia, y haciendo referencia al plan de contingencia que se tiene para pacientes de COVID-19 en la zona de frontera. ¿La controversia se suscitó? Sí, ahí están los argumentos. Y la prueba es que nosotros llevamos todos los días un mensaje que llevaremos a lo largo de una emergencia, y que ahora cobra un papel muy importante, porque hay que hacer una pedagogía también constante y continua para que los ciudadanos tengan la confianza y la información suficiente para vacunarse. En este sentido, creo que, y está de acuerdo conmigo, como muchas otras personas, Iván Duque y la presidencia de Iván Duque carga con un gran peso, y es el conflicto interno del régimen venezolano. Aquí hay muchas complicaciones en Colombia debido precisamente a ese apoyo que consta a la comunidad internacional, que me consta a mí en lo personal, le ha dado el gobierno de Iván Duque a los venezolanos. Pero aparecen entonces nuevos escenarios, vamos a decirlo así, que a mí me ponen a pensar, y le estoy hablando específicamente de la operación Enigma y los espías rusos, presidente Duque. ¿Por qué lo traigo al tema? Por la cercanía del régimen de Maduro con los rusos, porque aparecen ahora estos espías rusos en Colombia, y de acuerdo a información de inteligencia,
haciendo un trabajo específico en la recolección de información y de recurso humano en zonas estratégicas como energía, como petróleo, el propio Banco Central, en fin. Yo quiero preguntarle acerca de este tema porque primero saber si el tema de los rusos es un problema de seguridad nacional para su gobierno. Fernando, yo quiero que me entiendas la forma en la que te voy a contestar porque debo ser en esto prudente en el manejo de las relaciones internacionales. Pero mi mensaje es muy claro y yo sé que lo van a entender tu audiencia y tú también. Nosotros somos un país que ha mantenido una relación diplomática amigable en todo lo que tiene que ver con relaciones bilaterales. Y en ese espíritu nosotros construimos relaciones comerciales, construimos relaciones de cooperación científica, de cooperación técnica, etc. Eso lo hacemos. Pero también voy a ser muy claro, si hay algún diplomático en Colombia que esté adelantando actividades que sean contrarias a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, será expulsado. Porque nosotros nos comportamos así y nosotros también demandamos de quienes están adelantando servicio diplomático en Colombia que obren conforme a esas reglas que son universales en las relaciones internacionales. Entonces, sobre este caso en particular, yo no voy a entrar a detalles y espero que me entiendas, Fernando, porque yo sé, claro, la gente quiere preguntar y qué información o qué no información. No, voy a ser muy prudente y mi prudencia está orientada a eso. Aquí fueron notificados a través de los canales diplomáticos bilateralmente sobre personal que estaba obrando contrario a la Convención de Viena en las relaciones diplomáticas y se solicitó su expulsión del territorio en un lapso de 48 horas. Se procedió así y eso es aplicable a cualquier país que tenga diplomáticos en Colombia que estén adelantando actividades que sean contrarias a sus fundamentos. Yo entiendo lo que me responde y cómo me lo responde, presidente Duque, pero sin duda alguna hay amplia preocupación. ¿En qué sentido? De acuerdo a esta misma información de inteligencia, hay 43 diplomáticos en Colombia, rusos, ¿no? De los cuales se tienen las actividades verificadas. Pero de acuerdo a esta misma información de inteligencia, alrededor de 23, quitémosle 2, 21, serían agentes de inteligencia rusos. Y le pregunto yo, basado en este protocolo y la Convención de Viena, ¿qué más se piensa hacer? Porque si inteligencia le está diciendo a su gobierno, hey, cuidado, presidente, parece que aquí hay otros 21 agentes. De Colombia tiene de alguna forma que, sí, diplomáticamente, pero averiguar el por qué, de dónde viene, cuáles son las intenciones y cómo frenaré. A ver, yo creo que sobre esa pregunta hay varias cosas que vale la pena desagregar. Uno, existe en el mundo diplomático internacional, en el servicio diplomático de los países, personas que tengan formación o que pertenezcan a cuerpos de inteligencia. La respuesta es sí, claro, existen en el mundo, de todas las nacionalidades posibles. Ese no es el problema. El problema es que las actividades que están adelantando en una representación diplomática sean contrarias a la Convención de Viena. Y si alguien quiere llamarlo espionaje, lo llamará espionaje, y si alguien lo quiere llamar en comportamiento antiético, lo llamará antiético, como lo quieran llamar. Pero que una persona esté en una representación diplomática y esté adelantando actividades que sean contrarias a sus fundamentos, amerita su expulsión. Ahora, nosotros, y por eso digo, lo manejamos prudentemente, en el sentido de que en el manejo de la relación bilateral, pues esos son asuntos que se tienen que aclarar. Ahora, no son exclusivos de Colombia hoy. Hace pocos días vimos en el Reino de los Países Bajos también la expulsión de personal diplomático que estaba adelantando actividades contrarias a la Convención de Viena, también de nacionalidad rusa. Y lo hemos visto en el Reino Unido y lo hemos visto en otros lugares. Y nosotros, afortunadamente, tenemos una muy buena colaboración y cooperación con distintas agencias, de manera que nosotros, si vemos que hay alguna amenaza o si hay algún riesgo que se esté generando por un comportamiento contrario a la Convención de Viena, no solamente lo alertamos, lo llevamos al plano bilateral, se actúa en el plano bilateral y, por supuesto, nuestro deseo, como lo dijimos ayer en la declaración emitida por la Cancillería, es mantener una relación amigable, diplomática, comercial con la Federación Rusa, como la hemos tenido.
pero ni con la Federación Rusa ni con ningún otro país vamos a permitir que tengamos oficiales diplomáticos que estén adelantando actividades que sean contrarias, no solamente a la Convención de Viena, sino contrarias al buen entendimiento entre los países. Bien, déjeme salir de este tema ya nada más con una última pregunta, presidente Duque. Se tiene, no sé si me la pueda dar, vaya, pero tengo que hacer la vinculación. ¿Se tiene alguna sospecha de que el régimen venezolano esté conectado a este acontecimiento? Más que si hay o no sospechas, Fernando, porque yo no quiero hacer especulaciones. Lo que sí es claro y es notorio es que desde hace bastante tiempo la dictadura está aliada con grupos terroristas colombianos. La dictadura aloja en su territorio a cabecillas del ELN, como Antonio García o como alias Pablito, que además juegan un papel en el arco minero, y ellos no solamente tienen protección de sectores afines a la dictadura, sino que también tienen negocios con personas afines a la dictadura. Los jefes de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, Iván Márquez, Romaña, Iván Mordisco, ellos tienen presencia en Venezuela y han estado protegidos. El Paisa, alias el Paisa, ha estado también protegido. Y claramente esos grupos terroristas siempre están tratando de buscar información para tratar de hacer daño. Y nosotros lo hemos podido advertir, hemos podido actuar oportunamente y seguiremos actuando contra ellos. Y yo creo también que es muy importante que inclusive en el manejo de las relaciones internacionales, ese tipo de prácticas que son contrarias a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que además fue emitido con posterioridad a los ataques de septiembre 11 del 2001, pues también guíe que ningún país puede tener un comportamiento para albergar en su territorio esos grupos terroristas. Eso es sabido. Sobre este caso en particular, yo no quiero entrar a hacer especulaciones, Fernando. Nosotros obramos con información y con esa información se transmitió bilateralmente para que se procediera con la expulsión. Pero además advirtiendo que siempre hay un deseo nuestro de tener una relación fraterna. Pero sea con ellos, o sea con cualquiera, o sea con cualquier país con el que tenga afinidad también la dictadura de Venezuela y que nosotros tengamos relación diplomática, seguiremos teniendo una relación diplomática amigable, pero donde tengan personal diplomático que pretenda hacer actividades que son contrarias a la ley colombiana y contrarias a la Convención de Viena, obraremos de manera implacable. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, la etiqueta es Conclu Duque, el hashtag es Conclu Duque. Hablando del tema de colaboración internacional, precisamente de bloques de países, pues Estados Unidos sin duda alguna ha mantenido una relación importantísima con Colombia para este tema, para la lucha contra el narcotráfico, para muchas otras cosas. Y entonces yo me pongo a revisar, presidente Duque, y veo que no ha hablado con Joe Biden, o que Joe Biden y usted no han tenido comunicación hasta el momento, siendo tan cercana y tan intensa la relación de Colombia, estoy hablando históricamente, de Colombia y Estados Unidos en colaboración, y sobre todo con el tema Venezuela, en esta administración al menos. Le pregunto yo, ¿por qué no ha hablado aún con Joe Biden? ¿Qué ha pasado con Joe Biden? Porque ya habló incluso con Argentina, con México, Andrés Manuel López Obrador. Sobre eso veo que las interpretaciones de llamadas, porque últimamente me han preguntado mucho por llamadas. Yo no soy intérprete de llamadas, ni de listas de llamadas, ni de quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Nuestra relación con Estados Unidos es histórica, es bipartidista, es bicameral. He tenido la ocasión de compartir durante 28 meses de gobierno con el presidente Donald Trump, trabajar de la mano con él en propósitos y objetivos comunes. Lucha contra el terrorismo, lucha contra el narcotráfico, defensa de la democracia. Lo hemos hecho también frente al caso de la dictadura en Venezuela y también atención de la población vulnerable. También lo hemos hecho en comercio, en colaboración y en cooperación técnica. Lanzamos el programa Colombia Crece y trabajamos con mucha fuerza. He tenido la oportunidad también en estos 28 meses de reunirme en 2 ocasiones con el expresidente Barack Obama. Tiene una relación muy buena con él. He tenido la ocasión de reunirme también con el expresidente Bill Clinton y en una gran relación con él. Él además fue el arquitecto del Plan Colombia. Con el presidente electo Joe Biden he tenido comunicación en estos 28 meses, una muy especial el año pasado durante mi visita de Estado a los Estados Unidos, telefónicamente, que le agradecí mucho.
y con varias personas de su equipo hemos tenido una relación buena. Ahora, ¿cuál es nuestro deseo? Seguir trabajando en esa línea, trabajar además con unos criterios que son muy claros. Colombia representa el 50% de las incautaciones de droga de todo el hemisferio occidental. Colombia representa hoy el país que más colabora en la lucha contra el terrorismo internacional en América Latina. Colombia representa hoy uno de los países con más inversión extranjera directa a los Estados Unidos desde hace muchos años. Y fuera de eso tenemos una relación ahora muy afín con temas que tienen que ver con sostenibilidad, el desarrollo de las energías renovables no convencionales y la reducción de las emisiones de CO2, donde hemos hecho un compromiso de reducirlo en un 51% de cara al 2030. Entonces, yo no estoy interpretando llamadas, Fernando. Yo estoy seguro que cuando el presidente electo Joe Biden asuma la presidencia, aquí lo único que encontrará, como lo han encontrado los presidentes de los Estados Unidos, son gobiernos amigos por principios y por objetivos comunes. Y algo que para mí también es muy importante, cuando se tienen objetivos y principios comunes, la trascendencia de la misma estructura presidencial quizás pasa a un segundo nivel, porque la relación es tan fuerte y tan histórica que tiene esa representatividad. Y una cosa que ha sido muy valiosa en los últimos días, he tenido la ocasión de hablar con Nancy Pelosi, con Gregory Meeks, con el senador Coons, con el senador Rich, con Rubén Gallego, con varias figuras de los dos partidos. Y los dos partidos y los líderes de los dos partidos coinciden en que el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina es Colombia. Así que yo por llamadas y por secuencias de llamadas no me preocupo. Yo me preocupo por seguir trabajando institucionalmente. Trabajamos con el actual gobierno hasta el día en que el actual gobierno entregue ya su mandato al presidente electo y a partir de ese momento seguiremos trabajando con el mismo dinamismo con la administración Biden. ¿No le da a usted ningún peso a algo que fue muy criticado, el apoyo expreso, por ejemplo, de figuras del Centro Democrático como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como María Fernanda Cabal, a Donald Trump durante la campaña antes de que se llevaran a cabo las elecciones en Estados Unidos? Algo que fue muy criticado, que se habló incluso, hay quienes lo señalaron como una injerencia en la elección. ¿Usted no le da ningún peso a eso para que no se haya establecido una comunicación telefónica con el presidente electo Biden? Primero que todo, Fernando, es muy importante revisar cuáles fueron mis pronunciamientos. Mis pronunciamientos siempre fueron claros. Nadie en Colombia puede pretender entrometerse en un proceso electoral en ningún país. Y no estoy hablando si es Álvaro Uribe o si es María Fernanda Cabal, ningún colombiano que no tenga no esté revestido de esa capacidad de ejercer el derecho al sufragio y de expresarse libremente en un proceso electoral lo debe hacer. De hecho, yo nunca hice ninguna referencia al proceso electoral, pero también es bien interesante porque hay a veces doble rasero. Porque justamente yo recuerdo que en el año 2017, de cara al proceso, el año 2016, de cara al proceso electoral, yo recuerdo que mi antecesor dijo públicamente que a Colombia le convenía más Hillary Clinton que Donald Trump. Lo dijo públicamente como jefe de Estado. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el doble rasero. Pero para ser muy claros, en lo que a mí compete como presidente de la República, me pronuncié claramente para que nadie en Colombia ingiriera en ese proceso electoral. Adicionalmente dije que me parecía que los que lo habían hecho era altamente inconveniente, pero que nosotros seguimos respetando la decisión soberana que debe tomar el pueblo americano en la elección de sus dignatarios. Bien, hemos dejado ya asentado este tema Duque Biden, ya escucharon ustedes, no se trata de llamadas telefónicas, sino de relaciones por muchos y muchos años. Ahora, déjeme ir un poco más hacia Colombia. En otra controversia que se ha generado, o no controversia, pero hay un debate. A ver, el expresidente, estoy hablando de la JEP, ¿no? De la Justicia Especial para la Paz. El expresidente Uribe ha propuesto derogar o reformar de fondo la Justicia Especial para la Paz. Usted, y nos lo ha dicho siempre, y me lo ha dicho siempre, no está de acuerdo en muchas de las cosas que hay dentro de esta Justicia Especial para la Paz. Pero ahora tomó distancia de la postura del expresidente Uribe con esta propuesta de derogar a la JEP. ¿Por qué? ¿En qué partes que no coincide cuando parecía que la idea era muy cercana a la suya? A mí me alegra que me hagas la pregunta, Fernando, por lo siguiente. Yo llevo 28 meses en la presidencia de la República. Cuando yo llegué a la presidencia, se había culminado la discusión de la ley estatutaria que crea
que reglamenta y que le da las directrices a la operación de la Justicia Especial para la Paz. Esa ley estatutaria llegó para mi revisión presidencial y tenía 159 artículos, aproximadamente. Hice objeciones a 6 artículos que yo consideraba que si se podían corregir, permitirían construir una mayor confianza colectiva en torno a la capacidad real de la justicia transicional de aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Presenté las objeciones en democracia y esas objeciones surtieron su trámite en el Congreso y después llegaron a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo no, las objeciones y su votación no aplica e inmediatamente sancioné la ley estatutaria. Entonces, eso demuestra cuál ha sido la línea argumental de nuestro gobierno. A mí me parece que la discusión sobre la derogatoria o sobre la terminación de la JEP, a mí me parece que es una discusión innecesaria, improductiva. Porque el problema no es si existe o no existe, el problema es que exista para lo que debe existir. Y es garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Y qué me preocupa a mí? Que hasta ahora los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad de las FARC, primero no han dicho la verdad sobre el reclutamiento de menores que fue ostensible ante los ojos del mundo. No han dicho la verdad sobre las violaciones y los abortos forzados que han sido denunciadas por la organización Rosa Blanca de mujeres que fueron maltratadas, vilipendiadas, humilladas por esa organización. No han dicho la verdad sobre sus vínculos con el narcotráfico. Ni han dicho tampoco la verdad sobre más de 400 secuestrados que nunca se conoció su paradero y que seguramente estarán en fosas comunes. Y eso a mí me parece que es grave. Ahora, si la justicia transicional es efectiva en que esa verdad se conozca, bienvenido sea. Pero eso me lleva a otro punto, la reparación. La monetización de recursos para reparar a las víctimas por parte de los máximos responsables es prácticamente inexistente. Y lo otro, no puede ser que en nuestro país tengamos congresistas que si atropellan a alguien con el carro y muere, nunca más en su vida puedan volver al Congreso. Y tengamos congresistas que son a su vez ex altos mandos de esa organización y máximos responsables, adjudicándose crímenes de lesa humanidad y que sigan ahí. Porque eso trasciende mi gobierno, es simplemente un principio de justicia, de equidad. Y esas reflexiones no son políticas, no son ideológicas, no son con el ánimo de entorpecer la existencia de la Justicia Especial para la Paz. Todo lo contrario, es pidiéndole a la Justicia Especial para la Paz que muestre rápidamente casos reales de sanciones efectivas. Porque si tanto se dijo que las víctimas estaban en el centro, la mayor revictimización de las víctimas es que los máximos responsables gocen de impunidad por los crímenes severos que cometieron. Y esas discusiones, como lo digo, Fernando, trascienden mi gobierno, porque esa justicia va a existir por lo menos por 10 años más. Mi gobierno termina en 18 meses. Pero plantear estos debates de manera constructiva es para que todos los colombianos entendamos que el clamor real son la existencia de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Me quedaron muchos temas fuera, como siempre, pero no me quiero ir sin preguntarle. Me dan esta encuesta de Guarumo, Ecoanalítica, Percepción País, y veo entonces un resultado muy positivo para el presidente Iván Duque en la aprobación a su gestión. De acuerdo a la encuesta, obviamente, y a lo que siguieron en protocolos y, en fin, demográficos, etcétera, tiene un 54,5% de aprobación contra un 41,6% que desaprueba y solamente un 3,9% que no sabe responder. Es decir, está por arriba del 50%. ¿A qué atribuye usted esta mejoría en la percepción en el medio de todo esto que es la pandemia? ¿Qué cree usted que fue lo que lo llevó a tener un avance en porcentaje de percepción positiva? Fernando, yo sobre las encuestas, y tú me lo has escuchado varias veces, siempre tengo una línea, que se la digo siempre a mi equipo de trabajo. Cuando las encuestas son malas, se trabaja el triple. Cuando las encuestas son buenas, se trabaja el triple. Uno tiene que tener siempre fe
dedicación al trabajo, mucha humildad. Las encuestas son fotos que se van tomando en distintos momentos. Y por eso uno debe tener la humildad siempre de no ser complaciente con ningún resultado cuando es favorable, y mucho menos de ser pesimista cuando es desfavorable. El trabajo constante, el trabajo con amor por este país, el trabajo incesante por ayudarle a los colombianos es lo que me guía a mí todos los días para cumplir mi obra de gobierno. Y yo, cada vez que tengo un resultado, si el resultado es positivo, con humildad trabajo el triple. Y si es negativo, con humildad trabajo el triple. Esa ha sido mi guía y lo seguirá siendo siempre. Yo recuerdo muchas veces cuando en alguna ocasión me entrevistaste, yo era candidato, y yo duré 2 años y medio en una larga campaña. Y duré durante un tiempo muy importante mientras dábamos a conocer nuestras propuestas con encuestas muy bajitas. Y nada me quitó el entusiasmo, sino el deseo de trabajar, de llegar a la presidencia a trabajar por los colombianos. Y hoy lo veo. Cuando estoy en la presidencia, todos los días lo que quiero es acertar y cumplir nuestro plan de gobierno. Y por eso las encuestas las llevo siempre con humildad, y esa humildad es la que me guía a mí, con la fe, a trabajar todos los días por Colombia. Y me consta el tema de las encuestas en el crecimiento cuando en esa época era candidato, es muy cierto. En coronavirus, en el manejo de la pandemia, también le dan 61,3% de aprobación. Y la última pregunta que le hago para ya dejarlo, porque sé que tiene la agenda más que ocupada. Me llamó la atención nada más cuando se habla de personajes en la vida nacional, que a pesar de la aprobación y la visión positiva por arriba del 50% de su gobierno, de su gestión, Sergio Fajardo es este personaje de la vida nacional que tiene el porcentaje más alto, con un 57,3%. ¿Usted cree que estos indicadores puedan pronosticar que Centro Democrático no seguirá en la presidencia una vez que se vaya usted? Fernando, como decía un presidente de Colombia, en la política colombiana lo único predecible es lo impredecible. La política colombiana se labra todos los días, y se labra todos los días también con liderazgos emergentes. Yo he dicho, el futuro de Colombia está en el centro. Los extremos no le convienen a Colombia. Y veo que llegan nuevas figuras, veo que aparecen nombres de personas que fueron grandes gobernantes locales, veo también nombres de personas que tienen un gran conocimiento académico y que han estado en la administración pública. Yo añoro y espero que esa elección del 2022 sea una elección donde haya un gran debate de las ideas y de las propuestas, que no esté marcada por la mezquindad, por el ataque personal. Y en cuanto a la pregunta que usted me hace, yo no me refiero de manera específica a ninguna candidatura, y frente a la persona que usted menciona, pues es una persona que ha sido perseverante durante ya más de una década aspirando continuamente a la presidencia, y si decide hacerlo, pues será un esfuerzo más que hará, y esa capacidad de estar siempre presentándose, pues siempre hay que también reconocerla. ¿Y a Tomás Uribe lo ve como el gallo del Centro Democrático o no? El Centro Democrático es un partido que tiene muchos liderazgos importantes, emergentes, gente joven con mucho talento, y también hay personas que tienen una gran experiencia en temas de gobierno. Entonces yo creo que esos debates están abiertos. En el caso específico de Tomás Uribe, lo único que tengo es la mejor opinión de él. Es una persona estudiosa, trabajadora, tiene carisma, quiere a la gente, es una persona que siempre lo veo proponiendo, y si su camino y si lo que él decide es aspirar, pues bienvenido que llegue a aspirar a que en Colombia sigamos construyendo un futuro desde el centro. Presidente Iván Duque, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Le mando fuerte abrazo, por supuesto, a usted, a todos los colombianos, colombianas, pero particularmente a usted, a su equipo de trabajo, a su familia. Gracias quiero darle, presidente, por siempre aceptar de manera transparente y de forma abierta estar en este programa, que no es fácil, que no soy fácil, pero que usted nunca me ha sacado la vuelta, a diferencia de otros presidentes latinoamericanos. Mil gracias por acompañarme siempre. Muchas gracias, por todo Fernando, este año. muchas gracias. Y felicidades. Muchas gracias, y también una feliz Navidad para ti, para los tuyos, y siempre ten presente que tenemos una tertulia desde hace tiempo pactada sobre rock en español, así que ya veo que me va a tocar cuando ya esté de salida de la presidencia, pero no nos quedemos sin hacerla. Un abrazo, Fernando, y lo mejor para ti y para los tuyos. Igualmente, a lo mejor nos la pasamos mejor ya que salga de la presidencia para poder rock and rollear a gusto, presidente. Un fuerte abrazo, mil gracias. En los poquitos ratos libres que tengo, ahí de vez en cuando saco la guitarra eléctrica para
para entretenerme un rato. Y ahí le estoy tratando de enseñar a mi hija menor. Me va a tocar ser de vocalista, entonces ya veo. La cuadramos, te mando un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Felicidades. A sus órdenes, como siempre, en redes sociales. F del Rincón es la cuenta en Instagram. F del Rincón. Ahí nos vemos. Los espero. Bueno, pues la próxima vez que nos veamos será en el 2021. Así que les deseo feliz Navidad y un mejor 2021. Cuando le digo feliz Navidad, pues solamente porque estamos vivos. Deberíamos de ser todos muy felices después de lo que hemos pasado en este año. Así que creo que hoy la felicidad se resume en sobrevivir esta pandemia. Y también no olvide a todos aquellos que se nos fueron, a otros más que murieron por haber tratado de ayudarnos. Y démosles un espacio en nuestra reflexión. Démosles un espacio en nuestro corazón. Felicidades, todo mi cariño y gracias. Gracias por este año. Soy Ana María Mejía.